326. 326. En Cristo feliz es mi alma. En Cristo feliz es mi alma, precioso es su célico don, su voz me devuelve la calma, su faz me anticipa el perdón, tanto me alegro en él, tanto me alegro en él, el gozo y la paz inunda mi ser, me alegro tanto en él, él vino a mi encuentro primero, quería llevarme al redil, do reina el afecto sincero, doy dichas y encantos a mil, tanto me alegro en él, tanto me alegro en él, el gozo y la paz inunda mi ser, me alegro tanto en él, su amor paternal me circunda, su gracia conforta mi ser, su Espíritu Santo me inunda de un noble y extraño poder, tanto me alegro en él, tanto me alegro en él, el gozo y la paz inunda mi ser, me alegro tanto en él, a Cristo seré semejante, pues él es mi gran ideal, seré su discípulo amante, desde hoy hasta el día final, tanto me alegro en él, tanto me alegro en él, el gozo y la paz inunda mi ser, me alegro tanto en él. Vamos a cantar el himno 131, Himnario Nuevo 366, en Cristo hay amigo. En Cristo hay amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho él por mí, hallándome perdido el digno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí, me salva del pecado.
el Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa de Jehová. Con este lindo salmo le damos una bienvenida a nuestros hermanos y también a nuestros hermanos visitas, William y Ingrid. ¿Cuántos le dan la bienvenida? Así que, hermanos, en realidad la Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y los que están aquí es porque en realidad quieren ser escogidos de nuestro Dios. Vamos a ponerlos en pie y vamos a entonar el himno tema, el 290. Quiere ser salvo de toda maldad. ¿Cuántos queremos ser salvos de toda maldad, hermano? Hermanos, antes de cantar este himno, yo quisiera que hagamos lo que la Biblia dice. Cuando vayas a la casa de Jehová, acércate más para escuchar que para ofrecer sacrificio, dice la Biblia. Vamos a pedir a los hermanos que avancemos más para adelante, todos nuestros hermanos, pasemos más adelante, porque yo no veo muy correcto que las bancas de adelante están solas y las de atrás están llenando. Ahí dejemos la banca para los que vienen de último. Vamos a pedir, hermanos, que vengan para adelante en el nombre del Señor Jesús. Miren, cuando los niños, la maestra les dice pasen para adelante, todos los niños se vienen para adelante. Nosotros tenemos que ser humildes. Vamos a cantar el himno 290, puestos en pie. Quererse salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él perdió. Eres el libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder. Él perdió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él perdió. Hermanos, en la sangre de Jesús hay poder para toda dificultad que nosotros podamos tener. Vamos a buscar de Dios viniendo de rodillas. Bendito Dios que estás en las alturas de los cielos. En esta hora, Señor, clamamos a ti, porque dijeron los apóstoles y también lo decimos nosotros: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida?
Sabemos, Padre, que los tiempos que nos esperan no son fáciles, son tiempos difíciles, pero también tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendice cada alma que ha venido para escuchar tu palabra. Bendice de manera especial al hermano William y a Ingrid. Que ellos, oh Dios, puedan también nuevamente unirse a tu pueblo a través de la entrega a ti, Señor. Y los que hemos venido también, Señor, que podamos entregar cada día nuestros corazones a ti, porque tú eres el Dios que estás esperando con los brazos abiertos a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Bendice a nuestro hermano Rafael Díaz, que a través de tu palabra, Señor, pueda exhortarlos, pueda instruirlos para que podamos ser hombres y mujeres que podamos amarte a ti y respetar tus principios. Quédate con nosotros y en nosotros, lo pedimos no por ser dignos, sino en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dejamos el tiempo para nuestro hermano Rafael Díaz, le damos la bienvenida nuevamente, el tiempo es suyo, hermano. Buenas noches, hermanos y amigos. ¿Se puede decir buenas noches, buenas tardes todavía? Bueno, como sea, dice la hermana. Le doy gracias a Dios nuevamente porque si no fuera por la misericordia de Él no estuviéramos en este lugar. ¿Cuántos creen eso? Le agradezco a los hermanos de que han hecho el esfuerzo. Yo sé que esto será una bendición. Están aprendiendo cosas de que para muchos quizás las desconocían, pero ojalá que puedan aprovechar esta semana, ya que hasta el viernes llegamos, y que no vayamos a quedarlo solamente con esta semana, no que hagamos otras en el futuro, pero más formales, más que le demos más apoyo como iglesia, que traigamos visitas, que traigamos almas a los pies de Cristo. Y sería bueno hacer una en el verano, hermano, al aire libre, en la cancha ahí. Hay cancha aquí, va. Al aire libre y invitar a gente de todos los lugares aquí. Por lo visto va que hay varias comunidades aquí. 2 cantones. Y como iglesia van ahí, van a evangelizar. Pero es bien difícil traer a esa gente aquí, va, por retirado. Con transporte se puede traer, va. Sí. Pero es bien importante, hermano, que las personas también conozcan eso. Bueno, vamos a orar. Vamos a hacerlo de rodillas, ya que durante esta semana no los hemos arrodillado, ¿va? Entonces hay que arrodillarlos. Vamos a arrodillarlos hoy. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias, Padre bendito, porque por su misericordia estamos en este lugar. Bendice este estudio, Señor, que sea para honra y gloria tuya, y que tu pueblo, Señor, pueda quedar bien claro respecto a los eventos finales que están pronto por suceder, Señor. Bendice, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones, que puedan estar atentos a tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un estudio profundo sobre qué es la imagen de la bestia. Esa expresión la encontramos en Apocalipsis 13. Vamos a ver qué es la imagen de la bestia. Apocalipsis 13, versículo 14 al 15. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan una imagen de la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Esto está en el futuro muy cercano.
Estos eventos están pronto por suceder de acuerdo a la profecía y a la pluma inspirada de la hermana Elena de White. Quiero que estudiemos en esta hora qué es o qué representa la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? El libro de Apocalipsis, hermanos, tiene más de 1000 referencias solo al libro de Génesis. Hay una cita de Elena de White, parece que está en el Palabras de Vida del Gran Maestro, parece que está, donde dice que todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en el libro de Apocalipsis. O sea, en otras palabras, para entender el Apocalipsis, tenemos que ver de dónde Juan tomó prestada esa referencia. Porque todas las referencias, o mejor dicho, la mayor parte de referencias en el Apocalipsis son referencias que vienen del Antiguo Testamento, mayormente del libro de Génesis. La expresión imagen de la bestia viene de un relato que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 1 al 7, donde un rey mandó a levantar una imagen para que se adorase. Veamos los elementos que están implícitos en esta historia. Daniel capítulo 3, versículo 1 al 7. El rey Nabucodonosor, pregunto amigos y hermanos que están aquí, concéntrense. El rey Nabucodonosor, ¿quién lo puso a gobernar en Babilonia? ¿Dios o el diablo? Dios, porque Dios pone rey y quita ¿qué? Otra pregunta. ¿El rey Nabucodonosor era un rey político o un rey religioso? Político, que gobernaba ¿en qué ciudad? En la ciudad de Babilonia, una nación pagana o política, podemos decir así. Imagínense, este rey político va a dar un decreto religioso que tiene que ver con religión. Pregunto, ¿qué tiene que ver la política con la religión? Pero miren lo que está pasando en el Valle de Dura. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Solo noten cómo está implícito el número 6 aquí. La levantó en el campo en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas. Imagínense, hermanos, esto es un evento político. Está invitando a gente, a gobernantes políticos para un evento religioso. ¿Qué está haciendo este rey? Está mezclando la política con la religión. Y esto es una amalgama, es algo ilegal. La política no tiene que mezclarse con la religión. Los políticos que tienen que estar separados de la religión. Sigamos leyendo. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores en la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Este es un evento religioso donde están reunidos políticos. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, imagínense, está implícito aquí la música de Babilonia, la bocina, la flauta del tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
¿Para qué lo reunió este rey a todos los políticos de la provincia? Podemos decir, a todos los magnates de esa provincia, ¿a qué lo reunió? ¿Para qué lo reunió? Para un culto religioso, para que adoraran a una imagen. ¿Y qué iba a pasar con aquella persona que no la adorase? Sigamos leyendo. Y cualquiera que no se postre y la adore, inmediatamente será ¿qué? Echado dentro de un horno de fuego ardiendo, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina y de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, interesante, oigan hermano, todos los pueblos, naciones y lenguas se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Qué está diciendo el rey Nabucodonosor aquí? Yo tengo el control, no es Dios que tiene el control, yo tengo el control. Y si no adoran mi estatua, el que no la adore va a ser muerto. Se dio un decreto de muerte por no adorar la imagen al oír los instrumentos de música. Imagínense los elementos que están aquí implícitos. Un rey político dando una orden religiosa. Aquí está implícito los políticos. Está implícito la música. Y está implícito un decreto de muerte. Esta es una amalgama, es una unión ilegal. La política en actos religiosos y dando un decreto el que no adore esa imagen. ¿Desde cuándo un político puede dar un decreto religioso? ¿Se acuerdan aquí, hermanos? Hace tiempo salió en la Asamblea Legislativa que estaban los políticos discutiendo que si se metían en las escuelas públicas la Biblia. Y la gente diciendo, gracias a Dios la delincuencia va a bajar, porque por lo menos los delincuentes se les va a meter Biblia en las escuelas. La gente contenta. Los políticos dando un decreto o una ley de esta clase, aunque parezca bien bonito, entre comillas, pero eso es una amalgama. ¿Qué tiene que ver la Asamblea Legislativa o un poder civil con un acto religioso? Por lo menos la Iglesia Católica que hubiera dicho, bueno, es bueno que metan la Biblia. Por lo menos la Iglesia Católica es una esfera religiosa. Pero los políticos dando órdenes religiosas. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Ahora, ¿quién había puesto a gobernar al rey Nabucodonosor en Babilonia? Eso lo acabo de preguntar hace un momento. Fue Dios. ¿Sí o no? Pero la pregunta es, ¿en qué esfera Dios lo puso a gobernar al rey Nabucodonosor? Vamos a leer algunos textos bíblicos, por ejemplo en Jeremías 27:8. Mire qué interesante. Esto Dios lo está diciendo respecto a Nabucodonosor. Jeremías capítulo 27, versículo 8, dice lo siguiente: y a la nación y el reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con ¿qué? Con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. ¿Captaron lo que dice este texto bíblico? Dios dio una orden al pueblo de Israel. Los que no le obedezcan al rey Nabucodonosor, ¿qué le iba a hacer Dios a los individuos? Los iba a exterminar con espada y con hambre. Dios estaba diciendo que se sujetaran al rey de Babilonia. Pero vemos que en el valle de Dura hubieron 3 hebreos que no se sujetaron al decreto del rey. La pregunta es, ¿será que los 3 hebreos estaban desobedeciendo lo que Dios había dicho de que se sujetaran al rey de Babilonia? ¿En qué esfera Dios había puesto a gobernar al rey de Babilonia? ¿En qué esfera? Acabamos de ver de que Dios lo puso a gobernar allí. Pero vemos de que estos jóvenes, estos 3 hebreos, no hicieron caso al decreto del rey, aunque los mataran. ¿Será que estos 3 hebreos en el valle de Dura estaban desobedeciendo a Dios al no sujetarse al rey? La respuesta es sencilla. El rey Nabucodonosor, aunque Dios lo había puesto a gobernar en Babilonia, el rey se estaba saltando a una esfera que no era su esfera legítima. Estaba usurpando una esfera que no era su propia esfera. Entonces, ¿cuál era la esfera del rey Nabucodonosor? ¿Cuál era la esfera en la que Dios lo había puesto a gobernar?
Vamos a leer lo que dice Pablo respecto al poder civil. Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante dice lo siguiente. Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente San Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pregunto, reyes, políticos, presidentes, príncipes, gobernantes, ¿quién lo ha puesto a gobernar en cada país? ¿Quién? Dios. Las que hay han sido establecidas por Dios, aunque Dios no lo haya hecho directamente, pero lo hizo indirectamente por el voto del pueblo. En ese sentido, Dios elige los gobernantes por medio del pueblo. Eso se llama democracia. ¿Oyeron, hermano? Cuando nosotros votamos, inclusive, hermano, yo me voy a meter al voto. La iglesia bendita oficialmente no prohíbe a nadie que vaya a votar. Usted puede votar por cualquier partido político. Lo que la iglesia prohíbe y la Biblia prohíbe es de que usted haga farándula en los púlpitos. Los púlpitos no se pueden usar para patrocinar partidos políticos. Si usted es simpatizante de un partido político, séalo usted. No le diga a nadie. No haga farándula ni orquesta en la iglesia. Eso tiene que saberlo solo usted. El voto es secreto y el sufragio es secreto y es un derecho legalmente. Lo que la iglesia prohíbe es de que nosotros hagamos política, que usted se dé color con partidos políticos. He visto hermanos que andan hasta con camisa y ponen bandera en las casas. Ese hermano no le ha amanecido que todavía anden eso. En mi iglesia tengo hermanos de que les gusta pelear cuando vienen las campañas políticas, se agarran a pelear por partidos políticos. No les ha amanecido. Los gobernantes políticos Dios los pone por medio del voto del pueblo. ¿Qué dice Pablo? Han sido establecidos por Dios. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque el magistrado no está para infundir temor al que hace el bien, sino que al malo. ¿Es bueno el poder civil? ¿Es bueno? Sí, aquí dice Pablo que es bueno el poder civil. ¿A quién castiga el poder civil? Las leyes, ¿a quién persiguen? Al malo. Pregunto, ¿el poder civil tiene todo su derecho de meter a la cárcel a un ladrón? ¿Sí o no? ¿El poder civil tiene derecho a meter a la cárcel a alguien de que haya matado? Sí. ¿El poder civil tiene toda su obligación de venir a traer aquí en la iglesia a un hermano que se haya robado una gallina? Sí. ¿Y no es robo, pues? ¿O cuál es más robo? Para Dios, va. ¿Robarse una gallina o robarse $1 millón de un banco? Igual, va. Interesante, ¿va? Para Dios, dije. Para los hombres, no. Pequeñito. Esas son mentiras blancas, eso no. Para Dios es pecado, es pecado. El poder civil es bueno porque Dios lo ha establecido. Y mire qué término usa Pablo en el versículo 4. Porque es servidor de Dios. Esta palabra servidor es del griego diácono. ¿A quiénes le llama diáconos en la iglesia? A los que sirven. Pero aquí Pablo está usando el término diácono, servidor, al poder civil. Son servidores de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace ¿qué? El malo. El poder civil es bueno, las autoridades son buenas, o prefieren que no haya autoridad en el país. Esto es que hay autoridad. Mire cómo está la delincuencia. Imaginémoslo de que no hubiera autoridad. Se meten a violar a su esposa y sus hijos y nadie va a decir nada. O sea que la autoridad es buena. ¿Sí? ¿A quiénes persigue la autoridad? Al que hace el malo. ¿Por qué nosotros vamos a andar huyendo de la autoridad? ¿Le debemos a la autoridad? No le debemos nada a la autoridad. ¿Por qué la autoridad va a venir a meterlos presos? O a pegarlos un balazo. ¿Por qué? Nosotros no le debemos nada a la autoridad. No estamos infringiendo la ley.
El poder civil es bueno, pero la pregunta es, ¿cuál es la esfera del poder civil? Pablo los explica en el versículo 9. Desde el 7 leamos el contexto. Pablo los explica cuál es la esfera que se le había dado a Nabucodonosor para que gobernara. Romanos capítulo 13, versículos 7 al 10. Pagad a todo lo que debéis, al que es tributo, tributo, al que es impuesto, impuesto, y el que es respeto, respeto. Pregunto, ¿a quién le pagamos el impuesto? Al poder civil, al Estado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Al que es honra, honra. No debáis nada a nadie, sino amarlos los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Pongan atención a lo que voy a decir a continuación, hermano. Tengan ahí el dedo. Los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Eso dice Éxodo 31, 18. Pero la pregunta es, ¿por qué no se escribieron en 4 o en 3? Sino que fueron escritos en 2. ¿Nunca se han preguntado ustedes? ¿Por qué Dios escribió los mandamientos en 2 tablas y no solo en 1 o en 4 o en 5? 2 tablas. ¿Saben por qué? Porque la primera tabla es mi obediencia para con Dios vertical. La segunda tabla tiene que ver con amor al prójimo, obediencia horizontal. Si yo amo a Dios, automáticamente voy a cumplir los 4 mandamientos de la primera tabla. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo. Si yo amo a mi prójimo, automáticamente voy a cumplir ¿qué? Los mandamientos 6 que están en la segunda tabla. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a quitar su mujer. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a codiciar su mujer. Si yo amo a mi prójimo, no voy a cometer adulterio. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a levantar falso testimonio. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a matar. ¿Captaron por qué es en 2 tablas? Pero Pablo, cuando aplica al poder civil la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿de qué tabla está hablando? Veamos el versículo 10, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué mandamientos Pablo mencionó en esta lista? ¿Qué mandamientos? ¿De cuál tabla? De la segunda. Pablo no mencionó nada de la primera. Pero eso significa que el poder civil, ¿cuál es la esfera del poder civil? El deber del poder civil es hacer que se cumplan y que se obedezcan los mandamientos que tienen que ver con ¿cuál tabla? Con la segunda tabla de la ley. El poder civil tiene todo su derecho de meter a la cárcel al que mató, al que levantó falso testimonio, al que adulteró. Y aquí se ha dormido el Estado, porque en algunos países saben que meten a la cárcel los adúlteros. El que ha robado. Esa es la esfera del poder civil. Pero vemos que Nabucodonosor se está saltando a una esfera que no le corresponde. Manda a hacer una imagen. ¿A dónde está ese mandamiento que dice no te harás imágenes? En la primera tabla. ¿Captaron, hermano? Mientras Nabucodonosor no se saltaba a la esfera que no le correspondía, el pueblo de Israel estaba en toda la obligación de sujetarse al rey de Babilonia. Pero el rey se está saltando una esfera que no le correspondía. El rey está usando la fuerza para imponer actos religiosos so pena de muerte. Esa no es la esfera del poder civil. Oiga lo que dice Elena de White en Testimonios Selectos, tomo 4, página 430. Testimonios Selectos, página 430. El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como un instrumento designado por Dios. ¿Qué reconocerá el pueblo? ¿Qué reconocerá la iglesia? El gobierno humano como un instrumento designado por Dios. Hago un paréntesis pequeñito. Pregunto, amigos y hermanos, cuando alguien se casa por lo civil, bíblicamente, ¿está casado, sí o no? ¿Qué opinan? Por la ley de la tierra, pero yo dije una pregunta, bíblicamente, delante de Dios están casados.
Sí. ¿Se da cuenta que ya se perdieron los que estamos estudiando? Se perdieron. Esa es la esfera que ha puesto el poder civil. Cuando el juez o el abogado casa a una pareja, ¿quién está allí representando al abogado? Es Dios que está usando al magistrado, porque es servidor de Dios, dice Pablo. Si no estuvieran casados, entonces el pastor o la iglesia está en apostasía, porque está bautizando gente después de que se casan por lo civil. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Los vamos a casar en la mañana por lo civil y después queda el pastor, la bautiza. Si ese matrimonio no valiera, entonces el pastor y la iglesia está en apostasía, entonces está en pecado la iglesia. ¿Están aquí, amigos hermanos? Cuando hay una ceremonia en la iglesia, eso no es matrimonio, es una presentación. No le llame a eso matrimonio, es una presentación. Es una bendición para la pareja. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Pero antes ya se casaron, según Pablo, porque esa es la esfera del poder civil. Oiga lo que dice. Repito la cita. Testimonios Selectos, tomo 4, página 430, párrafo 2. El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como un instrumento designado por Dios y enseñará a que se debe obedecer como un sagrado deber en su esfera legítima. Mire qué linda esta cita. Como un sagrado deber, algo sagrado. Pero cuando sus requerimientos entran en conflicto con los requerimientos de Dios, debe reconocer que la palabra de Dios está por encima de toda legislación humana. Esto es lo que pasó con los 3 hebreos. El así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado, por así dice la iglesia o el Estado. La corona de Cristo ha de ser levantada por encima de las diademas de los potentados terrenales. Y aquí es donde cabe el texto que dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando el Estado está dando una ley religiosa que afecta a la ley de Dios o contraría la ley de Dios y la palabra, el pueblo de Dios no tiene que sujetarse. Ahí es donde el pueblo de Dios va a sufrir persecución. Pregunto, hermanos, el gobierno civil me puede decir a mí un ejemplo. Vamos a ir a un ejemplo extremo. Después de las 6 de la tarde no puede andar nadie en la calle. ¿Le podemos hacer caso al poder civil? ¿Se da una ley de eso? Porque está peligroso. El poder civil dice: a las 6 de la tarde no queremos ver a nadie, porque si vemos a alguien vamos a disparar. Es bueno eso, porque está protegiendo a la ciudadanía el poder civil. Supongamos que yo voy en la calle y el poder civil me dice, un policía me dice: joven, párese allí. Pero yo digo en mi mente: no, yo soy cristiano y ¿para qué me le voy a parar? Yo no estoy haciendo nada malo. ¿Estoy obedeciendo a Dios ahí? Debemos de respetar a las autoridades. ¿Por qué debemos de temer a las autoridades? No le debemos nada. Pero supongamos que el gobierno civil diga: hermanos, se está prohibido que los adventistas se congreguen en sábado. ¿Debemos de sujetarlos al poder civil? ¿Por qué? Porque el poder civil se está metiendo ¿en qué tabla? En la primera tabla. ¿Captaron, amigos y hermanos? El gobierno civil no es esa la esfera. El gobierno civil, el poder civil no puede decretar leyes religiosas, so pena de muerte. La iglesia debe estar separada del poder civil y el poder civil debe estar separado. Ambos son buenos. Dios ha fundado la iglesia y Dios ha establecido el Estado. Ambos son buenos, pero en su esfera legítima. Aquí le doy vuelta a la tortilla. Supongamos que un hermano de la iglesia cae en adulterio. ¿Qué hace la iglesia? Va donde la policía y le dice: hermanos, este hermano cometió un adulterio, péguenle un balazo. ¿Qué hacemos la iglesia cuando un hermano comete adulterio? Se disciplina. Nos vamos donde el poder civil a que aplique medidas civiles en un ambiente religioso. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? La iglesia tiene que estar separada. Ambos son buenos. A César le damos el impuesto, le pagamos impuestos, mientras que en la iglesia damos o devolvemos el diezmo. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios estableció a César, Dios estableció el poder civil y Dios ha establecido la iglesia. Ambos son buenos, pero separados.
Cuando la iglesia usa el poder civil para imponer la religión, eso suena a persecución. ¿Oyeron cómo dije, hermano? Hay varios ejemplos en la Biblia donde la iglesia usó al poder civil para imponer religión o leyes religiosas o pena de muerte. Cuando una nación o cuando un poder civil hace eso, ya no es servidor de Dios. ¿Saben qué función está tomando? La voz del dragón. Hay una cita en Testimonio para los Ministros, página 39. ¿Observaron, hermano? ¿Qué dice Pablo del poder civil? Son servidores de Dios. Pero ahora mire Elena de Guay lo que dice. Testimonio para los Ministros, página 39, párrafo 1. Dice lo siguiente: reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo. ¿Cómo así? ¿Que no son servidores de Dios, pues? Pero ahora, ¿qué dice? Reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos un rótulo del anticristo y son representados por el dragón, que va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos. ¿Por qué van a ser el dragón? ¿Por qué se van a transformar en un dragón? Después de que eran servidores de Dios, ahora son un dragón. ¿Por qué? Porque van a perseguir al pueblo. ¿Por qué? Porque guardan los mandamientos. La iglesia volverá a usar al poder civil para perseguir al remanente por guardar los mandamientos. Interesante. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde la iglesia usó al poder para imponer una religión bajo pena de muerte. Les voy a dar unas citas así, ligero. Por ejemplo, perdón, hermano. En el libro de Esther tenemos de que Amán, el rey Amán, hermanos, ¿cuántos de ustedes han leído alguna vez el libro de Esther? El libro de Esther es una tipología de los eventos proféticos que va a pasar al pueblo de Dios al final de la historia. Imaginen lo que está pasando. En el libro de Esther se trata que durante el reinado de los medos persas, el rey Asuero fue convencido por Amán para dictaminar un decreto de muerte contra los judíos. Todo con el objetivo de que se lo adorase. Imagínense, el rey político metiéndose en asuntos religiosos, y el que no se someta al asunto religioso por la fuerza va a ser muerto. La iglesia usando ¿qué? Al poder civil, la fuerza para imponer ley. Siempre que la iglesia se ha mezclado con la política, viene a persecución y suena a persecución para los que se oponen. Tenemos, por ejemplo, también en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 6 al 28. Donde Darío da un decreto donde se prohíbe la adoración a cualquier dios fuera de él. Un rey político dando una orden religiosa de no orar a otro dios sino a él. ¿Captaron, hermanos? El diablo siempre ha tenido esta táctica de mezclar la religión con la política para perseguir al pueblo de Dios. Ahora, pero en Apocalipsis 13, versículo 11, encontramos una bestia híbrida. Mire qué dice Apocalipsis, hablando de los eventos futuros. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, dice lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba ¿cómo? ¿Captaron, hermano? ¿Qué representa una bestia en profecía? Representa una nación. Esta nación dice que tiene cuernos como de cordero, pero que habla como dragón. ¿Vieron la contradicción? Tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón. ¿A quién representa esta nación? Por falta de tiempo no puedo explicarles, pero todas las características apuntan nada más que a la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, que se levantó después de 1798, cuando terminó la supremacía papal en el viejo mundo. Cuando los expatriados, los peregrinos, viajaron en el famoso Mayflower, un barco buscando a América, tierra de libertad, encontraron una nación donde sus principios son como cordero. Esta nación está formada por dos principios que son como cordero, los cuernos. ¿A quién representa el cordero en la Biblia, hermano? A Cristo. En el libro de Apocalipsis tenemos por lo menos 27 referencias a Cristo como cordero. Menos en este caso. Representa a una nación
que tiene características como cristianas, pero es como dragón, va a hablar como dragón. ¿Cuáles son los dos reinos que enseñó Cristo cuando anduvo aquí en esta tierra? Da a César lo que es de César y a Dios ¿qué? Lo que es de Dios. Eso representa los cuernos como de cordero. Representa la separación de iglesia y Estado. Elena de White dice en Conflicto de los Siglos que representa, dice, mansedumbre e inocencia. Pero al leer todo el capítulo de Conflicto de los Siglos en el tema Estados Unidos en la profecía, llegamos a entender de que está hablando de dos principios que tiene el secreto de poder esta nación. El secreto de Estados Unidos es que es libre, soberana e independiente, y que su constitución legalmente garantiza que cada persona puede adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Les voy a leer una cita de Conflicto de los Siglos, página 436, según lo que está plasmado en la Constitución de los Estados Unidos. Mire qué dice: sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de Independencia, que hace resaltar la gran verdad que todos los hombres son creados iguales, poseen derechos inalienables de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto está plasmado legalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo, y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen leyes que se hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar según los dictámenes de su conciencia. Miren que se basa el secreto de esta nación. El republicanismo y el protestantismo. ¿Qué es el republicanismo? Un Estado sin rey. Y el protestantismo es una iglesia sin papa. Esta es la clave y el éxito de esta nación. Saben de que en esta nación donde se levantó el protestantismo es donde también surgió la iglesia adventista del séptimo día. El secreto de esta nación es la separación de iglesia y el Estado. Mire cómo dice: estos principios son el secreto de su poder, la separación de iglesia y Estado. En Estados Unidos cualquiera puede adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Usted puede ir a cualquier iglesia y el gobierno no le puede prohibir. Inclusive, quiero recalcar este punto, en algunos estados de Estados Unidos hay ciertas leyes dominicales, como siempre lo han habido, que es prohibido trabajar en domingo. Pero eso no es una ley que afecta a la iglesia adventista, porque en esos estados también le da chance o le permite que guarde el sábado también. Y dice que en ese caso, dice el NSY, que no nos metemos en problemas con el poder civil y seguimos obedeciendo a Dios. Si el poder civil nos dice, por ejemplo, guarden el día domingo también, o no lo trabajen, la iglesia está sujeta en ese caso a obedecer el poder civil, siempre y cuando los deje guardar el sábado. No los metemos en problemas. Dice el NSY que podemos usar el domingo para obra misionera. El problema es cuando el poder civil nos diga, descansen el sábado, pero descansen el domingo y trabajen el sábado. Allí no le podemos hacer al poder civil caso. Le puedo poner un ejemplo. El NSY pone muchos casos también en Testimonio para los Ministros, donde dice ella, hablando del anillo de boda. Saben de que nosotros como cristianos creemos de que los cristianos no debemos de usar joya. No es correcto, no va de acuerdo a nuestra fe usar joya. Pero dice el NSY en Testimonio para los Ministros, donde en algunos países donde es ley, legal o ley, de que los matrimonios anden sortijas de boda, no se puede considerar como pecado. Y no nos metemos en problemas con el poder civil. Porque una sortija no va a ser más santo o más fiel a una pareja, o no. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Por ejemplo, que algunos pastores de otros países, por ejemplo en Brasil, es ley que los esposos anden sortija. Es ley. Por ejemplo, aquí no, aquí nadie ¿me entiende? Aquí no es ley que hace, entonces no lo podemos usar. Entonces, lo que el NSY dice, mientras el gobierno civil no se mete en problemas con la ley de Dios, debemos estar sujetos a obedecerle al poder civil. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Sí, ¿estamos de acuerdo? Estados Unidos es el secreto de su poder. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. O sea que no son los dólares. No son los dólares. Yo pensé que los dólares eran. El secreto de su poder está en el principio, libertad civil y religiosa. Es una nación bendecida por Dios.
Es una nación que creció como una plantita. Una nación próspera porque ha sido bendecida por Dios esa nación, porque allí nació la iglesia adventista, el pueblo remanente. Pero lo interesante es que la Biblia dice que esta bestia que tiene cuernos como de cordero, manso y humilde, va a hablar como dragón. ¿Cómo hablan las naciones? Por medio de sus leyes. ¿Será que esta nación va a imponer una ley que va a ir en contra a su profesión? Una ley que va a contrariar la ley de Dios. ¿Será que esta bestia va a ir en contra a sus principios fundamentales, que es el republicanismo y el protestantismo? Sí, la profecía dice que esta bestia va a hablar como dragón, va a dar un decreto de muerte. Oiga lo que dice Sound of the Time, es una revista, volumen 3, página 125 a la 126, dice: así que el catolicismo romano, un cuerpo religioso vestido con fuerza civil. Oiga, hermano. O sea que la Iglesia Católica va a volver a usar ¿qué? La espada, el poder civil como lo usó en la Edad Media. Va a haber otra persecución como lo hubo en la Edad Media. Pero allá se llamaban valdenses los que fueron perseguidos. Hoy se van a llamar adventistas del séptimo día. Interesante, ¿va? Y hace poco estuve leyendo yo un libro de Malachi Martin, un jesuita, ex jesuita. En las primeras páginas dice Malachi Martin que ya se está viendo qué se va a hacer con los adventistas, porque son los únicos que no se someten a la jerarquía del papado. Los católicos saben de que en la tierra hay un remanente que no se unirá con la Iglesia Católica, y el papado va a ver en los adventistas un Mardoqueo sentado a la puerta, y va a volver a dar un decreto como lo dio el rey Asuero por instigación de Amán. La historia se repite. Oiga lo que dice otra cita, Conflicto de los Siglos, página 496, dice: cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio, hermanos, para ganar almas, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Predicar el evangelio. La religión pura no necesita la fuerza para imponerse. Esa es la religión del diablo. El verdadero evangelio solo que necesita es la predicación del evangelio. Y aquí es donde yo no estoy de acuerdo con esa iglesia adventista que para convencer a los jóvenes están metiendo a las iglesias mimos, dramas, teatros y toda clase de música satánica para tratar de preservar a los jóvenes en la iglesia y convencerlos. El verdadero evangelio no necesita de eso. La palabra de Dios tiene suficiente poder. Entretengamos a los jóvenes, porque a los jóvenes les gusta ¿qué? El cha-cha-cha. Los payasos. Y mire, hermano, yo vi una iglesia que fueron tan cobardes de que subieron hasta un payaso en una ciudad de jóvenes. Lo bueno es que la hermana reconoció, que hasta lloró. Reconoció que el diablo la había usado, porque no le comunicó a nadie y fue a conseguir un payaso para entretener a los jóvenes y lo subió al púlpito. O sea, la gente que no conoce la escritura, y eso está hasta aprobado por los pastores hoy. Dramas mismos, ¿saben qué son mimos? Que se pintan la cara y hacen muecas en la iglesia y todo eso. El evangelio no necesita de eso. El verdadero evangelio convence por sí solo. No necesita que se imponga por la fuerza. La iglesia falsa impone sus doctrinas por la fuerza. Oiga como dice: cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar las costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. Tremendo. El resultado fue el papado. Es decir, una iglesia que domina el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar a los herejes, según ella. Esto fue lo que llamó lo que se le conoce como la Santa Inquisición. Más de 50 millones de cristianos la Iglesia Católica mató en la Edad Media y usó al poder civil. La Iglesia Católica no mataba personalmente ella, sino que los sacerdotes y los clérigos y los papas daban las órdenes para que la Revolución Francesa y el poder civil extirpara a los cristianos. Y eso va a volver a suceder en la historia.
los Estados Unidos va a mandar a hacer una imagen para honrar a la primera bestia que tuvo la herida de muerte y sanó. Las leyes dominicales honran a Roma. Oiga lo que dice esto. ¿Qué es la imagen de la bestia? Conflicto de los siglos, página 496 a la 498 dice: la imagen hecha por la bestia de 2 cuernos es una imagen de la primera bestia. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado se emplea para cumplir sus fines. Cuando las iglesias, oigan hermanos y amigos, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía papal. Tremenda cita. ¿Qué es la imagen de la bestia? La unión de iglesias protestantes con la iglesia católica para presionar al Estado o al Senado de los Estados Unidos de Norteamérica para que imponga una ley dominical. Uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos e instituciones de ellas. O sea, hermano, que las iglesias protestantes se van a tornar en potencias perseguidoras. Tremendo, hermano. Es inconcebible pensar que estas iglesias que se dicen de ser cristianas, que hoy solamente atacan la ley de Dios, se van a transformar en enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Aunque usted no lo crea. Oiga, como dice: entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Oiga, ¿cómo le van a llamar a los pueblos de Dios? Los disidentes. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para que impongan sus dogmas. Hay un remanente que no quiere someterse al domingo. Extirpémoslo. Y van a perseguir al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tendrá que salir a huir. Y esa es la abominación desoladora al final de la historia, cuando se decrete una ley dominical nacional. Y todas las naciones seguirán el ejemplo. Hermanos y amigos, los que están aquí, ame sus pertenencias, ame sus bienes terrenales, pero no los ame tanto como a Dios. Porque muchos, dice el Emanahuay, que se van a perder por sus propiedades y terrenos y bienes que tienen. No van a salir a huir por temor a dejar sus propiedades. Cuidemos lo que tenemos, carros, cuidémoslos, protejámoslos y amémoslos mientras los tengamos y disfrutémoslos. Pero que eso no los vaya a apartar del amor de Dios. Porque muchos, dice el Emanahuay, yo tengo una cita bien poderosa donde dice que muchos, dice, que por los bienes se perderán y aceptarán la marca de la bestia, la sumisión a Roma. He visto hermanos que un hermano me dijo: hermano, quítese los zapatos para que se suba al carro. Qué tremendo va. Conocí un hermano también de que, usted sabe que en la iglesia hay de todo, hermano. Antes de que terminara el culto salía pero en guinda con el carro, pues, porque no le gustaba que los hermanos le pidieran ray antes de que terminara el culto. Imagine cuando venga la persecución, hermano. Hagamos conciencia, hermano. Algunas veces nosotros por $3 que los pagan más en la maquila, va. O porque el profesor lo dice en la U: si usted no viene el examen en sábado, le voy a aplazar su materia. Cedemos a eso. Y cuando la anden buscando, hermanos, con escopetas y corvos para volarle la cabeza, ¿qué seremos? Se oye duro esto, hermano, pero es una realidad, porque la Biblia dice que todos los que quieran vivir piadosamente pasarán persecución. No solamente que creáis, dice Pedro, no que también sufráis por él. Ese es el Evangelio. Es absurdo, porque cualquiera puede decir: bueno, el Evangelio es gozo, amor, paz. No, el Evangelio también es sufrimiento. Si usted no está acostumbrado a sufrir por Cristo, no sabe nada, hermano. El Evangelio también es sufrir por Cristo. Aguantar hambre, sufrir. ¿Quién dice que un cristiano no puede caerle un cáncer o un balazo también en una guerra? ¿O no?
¿Quién dice que un cristiano no puede morir de una enfermedad crónica? Pablo dijo, ¿quién dice que ustedes dicen, ¿acaso no tengo derecho de enfermarme? También dijo Pablo. Ustedes enferman, yo enfermo también. La vida cristiana es de sufrimiento y hay quienes que no les gusta sufrir. Solamente cuando estamos en la gloria, cuando tenemos un buen trabajo, cuando tenemos un buen sueldo, buena familia, buena casa, buen carro. Gloria a Dios, aleluya, hasta cantamos con fuerza los himnos. Pero ¿qué pasa cuando los amenacen de muerte por servirle a Dios? ¿Será que con ese mismo tono cantaremos gloria a Dios, aleluya? Tremendo. Espíritu de Profecía, volumen 4, página 278, dice lo siguiente. La imagen es formada como la primera bestia. La bestia semejante a un leopardo, la cual sale a relucir en el mensaje del primer ángel. Esta primera bestia está representada la Iglesia Católica Romana, un cuerpo eclesiástico vestido con fuerza civil, teniendo autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia representa otro cuerpo religioso vestido con fuerza similar, o sea, el protestantismo apóstata. Interesante, tengo muchas citas aquí. Por ejemplo, Eventos de los Últimos Días, página 111, dice: los protestantes volcarán toda su influencia y poder al lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Dará vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de la conciencia. Tremenda cita. Otra cita, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 425, dice: en el cercano futuro veremos cumplirse estas palabras. Y yo creo, hermano, que está pronto por cumplirse esto, hermano. Como iglesia no podemos especular como eventos proféticos, pero debemos de estar, Jesucristo dijo, ve la higuera, estar atentos como la higuera, cuando la higuera florezca y bota sus hojas. Estar atento, hermano, porque Estados Unidos está tramando algo bajo de agua con el papado. Y esto huele, hermano, a persecución. Muy pronto se va a desatar una persecución sobre el pueblo de Dios. En el cercano futuro veremos cumplirse estas palabras. Cuando las iglesias protestantes se unan con el mundo y con el poder papal contra los observadores de los mandamientos, el mismo espíritu que movió a los papistas en los siglos pasados inducirá a los protestantes a seguir una conducta similar hacia aquellos que se mantienen leales a Dios. Tremenda cita. Otra cita, Review and Herald, escrito en el año de 1886, y está también en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 922, dice lo siguiente: el protestantismo dará su mano de camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación. Entonces será Dios que hará su obra extraña. Tremenda cita, hermano. La pregunta del millón es: ¿estamos preparados para ese evento? ¿Estamos preparando nuestras almas? ¿Estamos en consagración? ¿Estamos estudiando estos eventos proféticos? ¿Estamos estudiando esta profecía? Por eso es que Satanás ha opacado este mensaje, hermano. Satanás no quiere que estos mensajes la iglesia los conozca, para mantener dormida la iglesia. Y el diablo de alguna manera está alcanzando su éxito. En las iglesias adventistas estos mensajes se han opacado. Nadie está predicando. Son pocos los ministros y los laicos que están predicando esta clase de mensajes, porque el diablo no quiere que la iglesia conozca estos temas. Hermanos, usted es un gran privilegiado por estar oyendo estos temas. Espero que sea una bendición y podamos entregar nuestro corazón a Cristo Jesús y prepararlo para este evento. Dios les bendiga, hermano, y que estas palabras nunca se las vayan a olvidar. Que estén en su mente y que podamos estar listos para la crisis final. Vamos a orar, hermano. Pónganse de pie. Oremos. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, porque las profecías son claras y directas.
Hemos descubierto, Señor, de que muy pronto los eventos que están descritos en Daniel 11 y Apocalipsis 13 se cumplirán de una manera fatal contra el remanente de Dios. Solo te pedimos algo, Señor, de que si es tu voluntad, Señor, que lleguemos a ese momento, pero si no soportaremos esa crisis, mándanos a llamar antes de esa hora. Bendice a tu pueblo, Señor, la iglesia adventista aquí de Santa Lucía. Dale sabiduría a este pueblo para que puedan crecer en conocimiento y podamos expandir estos mensajes a toda costa, Señor. Gracias por tus promesas, por tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.